Bueno, en la Argentina sin duda que existe. Cualquier desequilibrio económico, social o cultural entre diferentes territorios se suele atribuir a la falta de federalismo o el funcionamiento deficiente del sistema federal. A mi modo de ver, el desarrollo equilibrado y equitativo de los territorios es una aspiración legítima de cualquier Estado, sin que importe si su organización política territorial es federal o unitaria. Pienso que el federalismo, en su formulación original, persigue otros objetivos, si acaso más importantes, que el simple estímulo de la solidaridad entre territorios. Bueno, el objetivo primordial es el de evitar la concentración de poder en un solo territorio. Esto es más que obvio. La división de poderes y competencias entre el Estado federal y las unidades territoriales federadas es útil como técnica para limitar el poder, para evitar que el poder político se ejerza por un solo sujeto y de una manera, llamémosle, extrema. Pero en la Argentina se ha descuidado este aspecto esencial del federalismo, puesto que las provincias, al mismo tiempo que se lamentan de la poca ayuda que reciben del Estado central, no hacen sino fortalecerlo en una espiral casi incontrolable. En primer lugar, lo hacen permitiendo que la política nacional influya de manera decisiva en la política local. Es decir, que las soluciones para las disputas locales siempre vengan de una autoridad superior, entre comillas, que reside en Buenos Aires. Nuestros grandes partidos políticos, empezando por el peronista y siguiendo por el radical, presumen de descentralización, pero son en realidad partidos cuya organización representa la negación de lo que es el federalismo. Lo mismo sucede con una importante cantidad de organizaciones sindicales, culturales, sociales o deportivas. En segundo lugar, lo hacen aportando a los llamados consejos federales de salud, de trabajo, de educación, etcétera, que son instituciones que existen con este nombre, pero que no merecen llevar el adjetivo federal en su denominación por dos razones elementales. La primera es que solo se pueden llamar federales en sentido estricto aquellas instituciones creadas por la Constitución Federal, porque nos hemos dado un federalismo de mínimos, ¿cierto? Es decir, el Estado federal argentino es un Estado excepcional respecto a los estados provinciales. La segunda razón es que a través de estos consejos mal llamados federales, el gobierno central busca que las diferentes provincias, en vez de alumbrar, elaborar y poner en práctica sus propias soluciones políticas en la órbita de sus competencias, actúen de acuerdo a los criterios que les señala el gobierno central. Es decir, que los consejos federales son también la negación del federalismo. No, sin duda no lo es, en absoluto. Tanto si entendemos la ideología como una forma estructurada y predefinida de concebir los fenómenos políticos, como si lo hacemos en el sentido de falsa representación de la realidad, tenemos que concluir en que el federalismo no es para nada una ideología. El federalismo es solo una técnica de división y limitación del poder, es en definitiva una práctica. No es una ideología, pero tampoco es un principio organizativo, es decir, en el sentido de que no podemos dejarlo de lado sin desnaturalizar la forma del Estado. En cualquier momento podemos prescindir del federalismo si el federalismo no nos convence, no nos da resultado. Esto de decir que somos federales de aquí para toda una eternidad es una simple exageración. Pienso que aquellos políticos que se declaran a sí mismos ardorosamente federales se han quedado anclados en el siglo XIX, épocas en las que en la Argentina había dos partidos irreconciliables, los unitarios y los federales, que pugnaban por dos modelos diferentes de organización del nuevo país, pero dentro de esquemas ideológicos bastante parecidos, todo hay que decirlo. Aquello, como casi todos nosotros sabemos, condujo a los enfrentamientos fratricidas más horribles que recuerde nuestra historia. El federalismo no es ni siquiera una forma de pensar, es simplemente una idea práctica
aconsejable para países de gran extensión territorial, con una importante variedad cultural, social, política, y especialmente para aquellos países amenazados por la concentración de poder, ¿no? Bueno, desde luego que no. El federalismo solo es y puede ser político. Nuestra constitución, como no podría ser de otro modo, no instituye un sistema federal más que en el terreno político. En el origen de cualquier sistema federal hay un pacto. De hecho, la palabra federal deriva de foedus, que significa algo parecido a pacto. Y el pacto es siempre de naturaleza política, puesto que las fuerzas que concurren a su conclusión están en disposición de asegurar su cumplimiento por medios políticos. No existe un federalismo económico, entre otras razones, porque las fuerzas de la economía son generalmente incontrolables para los propios agentes económicos y desde luego lo son también para los políticos. Ni en la Unión Soviética en sus mejores tiempos se llegó a imaginar un federalismo económico. Las instituciones federales creadas por la Constitución de 1853 tienen una excepción notable en el Congreso, puesto que esta Asamblea no solo elabora normas federales, sino que también tiene atribuida la potestad de establecer una legislación común para todo el territorio del país, en materia penal, civil, mercantil, laboral, etc. Esto no sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, país de cuya constitución hemos copiado la mayoría de nuestras instituciones políticas. Se hizo de esta manera porque a mediados del siglo XIX en la Argentina, después de casi 4 décadas de plena autonomía de los territorios provinciales, una autonomía bastante atormentada, por decirlo de alguna forma, había necesidad de asegurar la unidad del país mediante la unidad de legislación, la unidad de mercado, la supresión de las aduanas interiores, etc. Además veníamos de una tradición heredada de la Europa continental de una legislación única, una legislación común única. Por tanto, el Congreso Nacional Argentino es, a mi modo de ver, un órgano a mitad de camino entre un órgano federal y un órgano legislativo de un país unitario. Es una solución pragmática. El federalismo argentino tiene ahora mismo muy mal pronóstico. Y la razón no debemos buscarla tanto en las tendencias centralistas del Estado federal, sino en la permanente renuncia de las provincias a asumir sus responsabilidades con plena autonomía. Un federalismo fuerte no se consigue solamente erigiendo un gobierno central vigoroso, con una administración tributaria fuerte, con una policía sólida, con un ejército poderoso. Se necesita especialmente que sean fuertes las unidades territoriales federales y que cada quien cumpla con su papel sin renunciar a su responsabilidad por intereses políticos coyunturales, ¿no es cierto? La Argentina del Norte, por ejemplo, es especialmente dependiente y debe plantearse muy seriamente su contribución real a la federación, porque las provincias más empobrecidas de nuestro territorio no pueden ni deben conformarse con ser permanentes beneficiarios netos de las ayudas federales, sino que su aspiración debe ser la de convertirse en contribuyentes netos, tanto en materia de transferencia de recursos entre territorios como en materia de contribución a la formación de las decisiones políticas. Y allí yo creo que reside la clave de todo el sistema. El norte argentino no puede ir siempre al remolque de otros territorios y tiene que pasar al frente. Esa tarea comienza por algo tan sencillo como por elevar el nivel de los políticos que nuestras provincias envían a las instituciones federales. Es un camino difícil, pero no es un camino imposible de recorrer.